Digo, pregunto, comento. Si yo le digo a usted que es un inútil, ¿cómo le cae? ¿Cómo le queda el poncho? ¿Se lo agarra, no se lo agarra? ¿Le gusta? ¿Me dice sí, ok? ¿O me manda a pasear? No contestaron, eso quiere decir que me manda a pasear. Obviamente, por supuesto que, por lo menos, así ya por encima como nada, decirle a alguien que es un inútil es un insulto, es denigrante, es algo que rebaja a la persona, es algo que, a ver, cuando se ministra sanidad interior en una persona, una de las cuestiones con las que más hay que trabajar son con las maldiciones. Aquellas palabras que se fueron soltando sobre la vida de alguien, no importa la edad, no importa el contexto, no importa la situación, palabras que se fueron soltando sobre la vida de alguien y que en definitiva, aunque uno capaz no las crea, en definitiva van dejando una huella, van haciendo algo, nos marcan. ¿Y cuántas veces, no quiero preguntar, lo pregunto al aire para que no me conteste, pero cuántas veces pasamos por situaciones en las que vivimos nosotros en forma personal que alguien nos haya dicho, sos un inútil, no servís para nada, ves que con vos no se puede hacer nada, ves que no se puede esperar nada bueno de vos, ves que no valés 2 mangos o no servís para esto o no servís para aquello, algo que parece tonto incluso decirlo, pero repito, muchas veces algunos o todos hemos pasado por esa situación. Muchas veces cuando hablamos también, bueno, le voy a contar un secreto, le voy a decir una confidencia que cuando abra la boca va a dejar de ser secreto, pero muchas veces cuando en alguna reunión de hombres mencionamos algún tema respecto a esto, a las declaraciones de los padres, para cuidar lo que los padres dicen a sus hijos, se sorprendería, mujer, se sorprendería de cuántas cosas su tal vez esposo, tal vez hermano, tal vez hijo, tal vez padre, carga en su corazón de cosas que su padre le ha dicho. Hay una carga espiritual muy fuerte y mucho tiene que ver con eso. El sos un inútil, ves que no duras en un trabajo, ves que lo que tocas lo rompes, ves que aquello que emprendés fracasás. Cosas que en definitiva nos marcan y nos hacen mal. Hay un principio espiritual detrás de eso. Después de todo, soltar una maldición no es más allá que decir males a alguien, así como una bendición es decir un bien, bendecir es decir un bien, maldecir es decir un mal. Hay otro contexto en la Biblia, cuando un poquito más adelante en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de las maldiciones, él se refiere a otra cosa. Cuando Pablo habla de las maldiciones, está diciendo que de tu boca no salgan algunas palabras y está diciendo de blasfemias, insultos, ese tipo de cosas, en ese contexto, en ese versículo. Pero está ese principio espiritual. ¿Por qué? Porque cuando vos decís, marcás. Cuando te decís, te marcás. Cuando te dicen, te marcan. Por eso tiene que ser cuidadoso con lo que dice y con lo que se dice. Tiene que ser muy cuidadoso, padres, en lo que le dicen a sus hijos. Tiene que tomarse de un principio espiritual, ese principio que dice que le llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, en vez de decirle inútil, aunque a la vista lo sea, no se lo diga porque lo va a terminar siendo, sino dígale lo contrario. Dígale excelente, dígale triunfador, dígale exitoso, dígale qué sé yo. Aunque pareciera ser mentira lo que está diciendo, no es mentira. Está bendiciendo, está edificando, está dibujando la propia vida. Trabajo de padre, edificar a la siguiente persona. Respecto de la maldición, ¿sabe que este no es el punto central? Pero necesito entrar por acá para ir al punto central después. Sobre el tema de la maldición, creo que es prácticamente una de las pocas cosas. Hay un par más, pero está en la lista de las poquitas cosas que Dios prohíbe abiertamente. Hay un montón de cosas que Dios recomienda, hay un montón de cosas que Dios dice no hacer, pero hay un par de cosas que Dios prohíbe abiertamente. Y una de esas es esto que lo estoy diciendo, el maldecir. Dice Romanos 12:14, dice, bendigan y no maldigan. ¿Por qué? Justamente por eso, porque hay una autoridad espiritual en la palabra que se suelta. Hay una autoridad espiritual cuando usted le dice algo a alguien.
hay una autoridad espiritual. Así como empieza a hablar bien y las cosas cambian, hay una autoridad espiritual. Cuidado con lo que dice, cuidado con lo que habla, porque todo lo que dice se convierte en una acción que se convierte en un hecho. Cuidemos las cosas que decimos porque hay un poder espiritual en lo que decimos. Entonces cuide cuando maldice, no maldiga, porque hay un poder espiritual en lo que decimos, en lo que dice o en lo que maldiga. Las palabras tienen el poder de transformar. Volviendo al punto central, saliendo de esto, en definitiva, bueno, a nadie hay que decirle inútil. A los hijos o a nadie. Yo sé que seguramente tiene ganas de decirle al marido más de una vez, tiene ganas de decirle inútil. Alguno que se cruzó en la calle tiene ganas de decirle inútil. Al que lo encerró con el auto o va caminando manejando 2 por hora, le da gana, me da ganas de decirle inútil. Pero no lo diga, porque no queda bien, porque hace mal. Ahora, ¿qué me dice, qué piensa si yo digo que a pesar de que Dios manda no maldecir y que no tenemos que decir inútil a nadie, si esa es la manera en que Dios llama a sus siervos, a los que trabajamos para Él, a los que hacemos la obra? Porque a ver, escúcheme, el que trabaja en la iglesia en cualquier posición, en cualquier lugar, el que trabaja predicando fuera de la iglesia en cualquier lugar o contexto, hace la obra de Cristo. ¿Qué significa hacer la obra de Cristo? Anunciar, predicar el evangelio, eso es hacer la obra. Entonces, en cierta manera voy a decir una exageración que teológicamente es incorrecta y que si me lo sacan de contexto es totalmente mentira e incorrecto, pero para que me entienda a dónde voy. Podríamos llegar a decir que Dios nos necesita, porque la obra de Dios no se podría hacer si no estuviera la iglesia. Gerson dijo algo de eso en un momento mientras estaba hablando. La iglesia es la parte activa y nosotros somos la parte activa que ejecutamos la obra de Dios. Entonces, podría decir, Dios me necesita para hacer su obra. Paréntesis, corro ahora, Dios no te necesita un corno, nada, pero es para que me entienda el contexto a lo que estamos hablando. Ese Dios me necesita, y puede ser que en algún momento haga que uno se suba un poquito arriba del caballo, o se crea la posición, o se crea que es importante, peor todavía, se crea que es imprescindible. Y para Dios los únicos que son imprescindibles son aquellos que son prescindibles. O sea, para Dios los únicos que realmente son imprescindibles son aquellas personas que si usted la saca, si se murió, no se nota. La obra sigue igual, el trabajo se sigue haciendo. Bueno, a estos que hacemos la obra de Dios, el Señor nos llama inútiles. Porque dice, Lucas capítulo 17, versículo 7, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le diría, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No le diría más bien, prepárame la comida, cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás comer? ¿Acaso le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado. Esto es terrible. ¿Sabe que en la iglesia muchas veces hay alguna corriente que tiene que ver no con la iglesia, tiene que ver con afuera, pero que impacta en la iglesia, que te dice, más que nada al liderazgo, tenés que soltar palabras de afirmación con la gente que trabaja en tu equipo. Tenés que decirles cuando alguien, valorar lo que hicieron bien. No hagas tanto hincapié en lo que hicieron mal, sino valorar lo que hicieron bien. Cuando hizo algo bien, bien, alenta. Es cierto, es bueno, es necesario. Yo no sé si es fundamental, pero es muy importante alentar al otro para que vea que lo que está haciendo sirve. Entonces, eso te da ganas de seguir. Bueno, en ese caso, lo que el Señor dice, cuando hayan hecho todo lo que se les mandó, debe decir, somos siervos inútiles. ¿Y por qué? Y porque lo único que podés hacer es lo que tenías que hacer. Soy un siervo inútil porque solamente o hago bien o termino aquello para lo que fui creado. O sea, en definitiva, funciono según se me programó. Así que, ¿qué puedo pensar más allá de mí?
aunque muchas veces pensamos más. ¿Qué puedo esperar más de mí? Aunque a veces esperamos más. Siervos inútiles somos. Así que aquel que cumple con su deber se le dice inútil. ¿Qué es un inútil? No estoy preguntando nombres ni nada, nadie levante la mano, por favor. ¿Qué es un inútil? Aquel que no es útil para un fin en particular o para una tarea en particular. ¿Qué sé yo? Si a mí me manda, no sé, a hacer un edificio, chao, olvídate. Si a mí me manda a hacer manualidades, era mi frustración en la escuela. Siempre me quedaba todo pegoteado con plasticola por todos lados, una cosa sin forma, y mis dedos llenos de plasticola también al mismo tiempo. Después cuando lo quería arreglar me quedaba pegado en nada. O sea, soy totalmente inútil para ese tipo de cosas. Ojo, aprendí, Dios mediante, y porque Él me enseñó, aprendí a reconocer que hay cosas que las hago bien, pero después le diría que la mayoría de las cosas soy inútil. En ese contexto de que inútil es aquella persona que no es útil para un fin, alguna vez dije que en realidad no existe gente inútil. Porque aún en el peor de los casos, el más inútil sirve de ejemplo de lo que no tiene que hacer. Y yo aprendí cosas así en mi vida, no por inutilidad, sino viendo gente que actuaba mal, aprendí qué es lo que no se tiene que hacer. Así que a veces nuestra opinión puede ser muy subjetiva y poder creer que algo es inútil, no lo es. Nada, nadie es inútil. Algunos sirven, tal vez solamente para eso, pero algunos sirven de mal ejemplo. Pero más allá de eso, Dios llama inútiles a los que le sirven. Primera de Corintios 1:26. Dios llama inútiles a los que le sirven porque Dios llama a los inútiles para que le sirvan. Dios llama inútiles a los que le sirven porque Dios llama a los inútiles, presente, para que les sirvan. 1 Corintios 1:26, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. ¿Hay algún sabio aquí presente? Según criterios meramente humanos, a la vista de los hombres con criterios humanos, ¿hay alguien que supere el coeficiente intelectual promedio? ¿Hay algún inventor, hay alguno que, no sé, haya inventado la bomba atómica? No muchos de ustedes son sabios, tampoco son muchos los poderosos. Hay alguno poderoso, hay un millonario, hay alguno acá que tenga de peso, hay alguno que pueda mover todas las decisiones en el gobierno. No hay poderosos. Y dice, tampoco, ni muchos los de noble cuna. Habla de la época de la nobleza, que nosotros no tenemos nobleza, no estamos en ese lado, pero en definitiva es lo mismo. No hay nadie más importante que otro. Todos somos gente común. Algunos somos más común que otros. Algunos tenemos un poco más de preparación, otros tenemos un poco menos de preparación. Algunos tenemos un poco más de calle, otros tenemos un poco menos de calle. Algunos tenemos más o menos experiencia. Algunos tenemos una posición un poco más alta, humana, económica. Otros tenemos una posición más baja, humana, económica. En definitiva, somos gente común. Nada especial hay en nosotros. Pero lo que sí hay, o mejor dicho, lo que sí había, escuche, éramos tontos, débiles, éramos lo más bajo, éramos lo más despreciado y éramos insignificantes. O sea, una porquería. Qué palabra de aliento que viene esta noche. Inútiles y porquería. Mire, una vez, dentro de este contexto, no lo anoté ese versículo, pero una vez me estaba acordando en la administración que Dios me habló hace muchos años, esto lo conté varias veces, Dios me habló hace muchos años, un día donde el enemigo me castigaba con algunas situaciones, las cuales me forjaron y me hicieron, en algunas cosas que tienen que ver con esto, porque ya le dije, hay mucho de mí en esto. Bueno, Dios me habla a mí, yo le comparto, no le estoy inventando nada. Pero hubo una vez donde el Señor me da una palabra y me dice, gusano de Jacob. Entonces, me acuerdo del día, me acuerdo de la situación, me acuerdo del momento, me acuerdo del contexto, me acuerdo de la posición, me acuerdo de todo, de cómo me sopapeó.
gusano de Jacob. Isaías 43, si no me equivoco. 42, 43. Y por un momento fue, a ver, una cosa que alguien te diga inútil y otra cosa que Dios te diga gusano, ¿no? Entonces, en un momento me quedé duro e inmediatamente entendí que siendo un gusano, Dios me usaba. Y que a pesar que el diablo quisiera hacer lo que quisiera hacer conmigo, no podía evitar que Dios me usara. Porque Dios no necesita capacidad, Dios necesita disposición. Por eso le dije y le digo tantas veces que lo importante no es lo que tenés, lo importante es dónde estás. Que no importa tu condición, importa tu posición. Que tu disposición es más valiosa, como le dije recién. Vale más uno dispuesto que 5.000 que se sientan a recibir. En definitiva, no importa cómo estés, mientras que estés bajo la cobertura, bajo el manto y siguiendo el camino del Señor. Versículo 27, 1 Corintios 1, 27. Pero Dios escogió, mirá vos, Dios entra a un mercado, entra a una feria, mirá vos lo que se lleva a su casa. Dios escogió lo tonto del mundo, buenas noches, para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo, ¿cómo le va? Para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y menospreciado. Dios le bendiga, bienvenido esta noche. Y lo que no es nada, yo cada vez más te sentí más basura, ¿sí? Y lo que no es nada, ¿viste cuando alguien te dice no sos nada? Uy, esa me acordé otra ahora. Esta es catarsis, pero ese es el tipo de catarsis que yo no quiero desterrarla, quiero que quede acá. De esas maldiciones que me han dado, algunas las quiero que queden porque me sirven para estos momentos, porque sé que es mentira, entonces me la guardo para decir, mirá, tomá. Alguien me dijo una vez, esa iglesia no es nada. Así, con ese gestito, en ese tonito, ¿eh? Esa iglesia no es nada. Y yo le digo, fulano, tomá, mirá. Perdón, sigamos en lo que estamos. Y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Fíjate qué cosa interesante, que sos tan inútil sos, que Dios te eligió para. Tan inútil, tan inservible, que Dios te eligió para. ¿Para qué? Avergonzar a los sabios, avergonzar a los poderosos, anular lo que es. Dijimos que ser inútil es ser útil, es no ser útil para un tema en particular, pero en definitiva me encuentro con que ser inútil, y acá entra una paradoja y un conflicto de palabras, en un juego de palabras que es un conflicto, ser inútil me hace útil. Ser inútil me hace útil para lo que Dios quiere hacer. Y me pongo yo primero ahí, ¿eh? Ser inútil me hace útil para lo que Dios quiere hacer. El sábado pasado estuvimos hablando acerca de Gedeón. Un hombre que, bueno, el sábado pasado el enfoque de la palabra del sábado tenía que ver que era un hombre que tenía un problema de vista. ¿Se acuerda de la presbicia? Me aprendí la palabra, la repetí tantas veces que me la aprendí, ¿eh? Nunca me salía, ahora me sale bien. Que veía mal de cerca y veía muy bien de lejos, que veía borrosa su condición y su vida y veía muy bien las cosas de los demás. Bueno, más allá de eso, podemos decir que Gedeón era, según su entender, a sus palabras, según su visión borrosa, Gedeón era un tipo inútil. Porque Jueces capítulo 6, versículo 15, dice: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Vos te das cuenta que Dios te está mandando, ¿no? O sea, Dios te dice, fulano, vas a ir a salvar a Israel. Y vos te parás delante de Dios y le decís, pero Dios, ¿cómo? Esto es como lo de los $100.000. O sea, a ver, si Dios mañana me aparece, en el nombre de Jesús, si mañana me aparecen $1.000, que no sirve para, es inútil para la tarea. Si me aparecen $1.000, en cuanto yo vea esos $1.000, voy a saber que vienen los 200, ¿me entiende? ¿Cómo es la cosa? Entonces, ¿cómo es que este se le para de mano a Dios? Le dice, no Dios, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Y yo soy el más insignificante de mi familia. Poca cosa, una porquería, una basurita, una pelucita, no soy nada. Si no le pregunté
antes respecto al que le hayan dicho inútil, tampoco le voy a preguntar ahora si alguna vez pensó o sintió que no es nada. Pero es algo por lo que todos, o hablo por mí, he pasado en más de una ocasión o por lo menos en alguna ocasión. En ese contexto del sábado pasado, Dios obró en Gedeón para mostrarle que, a ver viejo, pará, no sos vos, es quien va con vos, lo que le estaba diciendo hace un ratito. Que entienda que no dependía de sus propias fuerzas, dependía de quién lo estaba mandando. Versículo anterior dice 6:14, Juan 6:14, Jueces 6:14, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. O sea, está bien, está muy lindo lo tuyo, pero no sos vos. Yo no necesito tu capacidad y tu fuerza. Bueno, él usa la palabra fuerza, no quiero ser confuso. No necesito tu capacidad, necesito que vayas, nada más. No sos vos, soy yo, le dice Dios. Y el versículo 16, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. O sea, otra vez le vuelvo a decir, yo te mando y yo estoy con vos. O sea, a ver, Gedeón, ¿te sentís inútil? Sí, mi amor, sos un inútil, pero te necesito ahí. Lo más interesante de esto, lo que Dios a mí me habló en esta parte, a mí, lo más interesante, es que tu opinión acerca de vos o del plan de Dios, no le hace ni cosquillas, ni cambia el plan de Dios. Pero tu opinión acerca de vos o del plan de Dios puede impedir que estés en el lugar donde Dios necesite que estés. ¿Por qué le digo esto? Porque en el versículo 14, Dios le dice, yo te mando. En el versículo 15, Gedeón dice, ¿y cómo hago? En el versículo 16, Dios le dice, yo me encargo. O sea, a Dios no se le movió un pelo, aunque él cacareaba ahí en el medio. El solo hecho de que Dios te mande a cualquier cosa significa que tenés el potencial y la capacidad para hacerlo. Porque Él te manda y porque Él está con vos. No porque seas bueno, no porque seas capaz, no porque seas inteligente, ni porque seas hermoso como yo. No. Ah, no se rieron ahí. Están afirmando con su silencio, el que calla otorga, dice. Tu opinión no altera el plan de Dios, pero tu opinión te puede sacar a vos del plan de Dios y ser un impedimento para que estés en el lugar que tenés que estar. Si no estás, el plan de Dios va a seguir, pero si no estás, lo que Dios iba a hacer en tu vida, eso es lo que no va a funcionar. Dios siguió obrando en la vida de Gedeón y en el capítulo 7, versículo 1, le dice, Jerubal, es decir, Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. Hice un comentario el miércoles sobre esto. Tienes demasiada gente, o el sábado mismo, para que yo entregue a Madián en tus manos. Dios siguió tratando con Gedeón, a pesar de que le había enseñado que no era él, no era cuestión de Gedeón ni de su capacidad, sino que era cuestión de quién estaba con él, de Dios, ¿ok? Pero lo que pasa, que dice Filipenses 1:6, que el que empezó en nosotros la buena obra, al menos canta el corito. ¿Ve? Ahí está Sandra. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Che, ni ganas de cantar tienen, ¿qué les pasa? Será fiel en completarla en mí. Dice Filipenses 1:6, el que empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Significa que vivís en un proceso constante. Por eso no se avergüence del proceso. Está todo el tiempo en el trato de Dios. O como decía Alex Campos, está permanentemente en el taller del maestro. Constantemente está siendo trabajado y tratado por Él. ¿Por qué? Porque, necesito un vestuarista yo acá. Porque
los que pasamos por esas situaciones de inseguridad, baja estima, fracaso, de sentir que somos inútiles, de pensar que las cosas no nos salen bien, de inventar situaciones en las cuales antes de fracasar delante de alguien voy a probar en mi intimidad, en privado, a hacerlo para que si me equivoco solo me vea yo y nadie se entera. Entonces cuando me ven ya al menos sé que me salió bien. Los que pasamos por esas circunstancias tenemos la tendencia permanente de volver a esa situación. Así como le pasa al alcohólico, así como le pasa al adicto a cualquier sustancia, así como aquel que es con el juego, así como aquel que es con la pornografía, qué sé yo. Siempre está la tendencia, pareciera ser que ya está en tu humanidad la tendencia a volver. Entonces constantemente está el mirar para atrás, el pensar lo negativo, en creer lo otro. Entonces Dios sigue obrando, y siguió obrando con Gedeón. Entonces le dice, son muchos ustedes para ir a la batalla, para ir a enfrentarse a Madián. Así que vamos a hacer algo. Versículo 3. Anúnciales ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte Galaad. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. El 60%, 65%, chao. Desapareció, se quedaron solamente 10.000. Pero el Señor dijo a Gedeón, todavía hay mucha gente, demasiada gente, hazlos bajar al agua y así los seleccionaré por ti. Si digo este irá contigo, ese irá. Pero si digo este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua, así el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca, todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor dijo a Gedeón, con los 300 que lamieron el agua, yo los salvaré. Entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. ¿Por qué Dios lo pone a Gedeón en esta situación? ¿Por qué, conociendo su tendencia y la inseguridad y el temor y sentirse poca cosa, sentirse inútil, por qué lo deja así tan expuesto y a la puerta de un fracaso? Porque tenía que notarse que no importaba la cantidad, sino que lo importante era que Dios estuviera. Porque no es con ejércitos ni con fuerzas, sino... Bueno, esa más o menos respondieron, ya un poquito más. Se ve que tomaron aire ahí. No es con ejércitos, es con su espíritu. No es una cuestión de multitud, es una cuestión de cantidades. Es solamente la cuestión de que Él esté en el lugar que Dios lo manda y Dios esté con Él, Dios acompañándolo en ese lugar. No es con cuántos vayas, sino con quién vas. Isaías 31:1. Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en caballos, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor. Salmo 27. Estos confían en sus carros. Ahí estaba pensando en vos, Joel. Hay una canción de Petra con esta letra, ¿te acordás? Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. No es con cuántos vayas, es con quién vas. Entonces el Señor le sacó todo. Yo no sé, bueno, obviamente Dios sabe todo, lo sabía de antemano, pero vio que cuando lo llama la primera vez, le dice, después te voy a decir a cuál vas a sacar y cuál se va a quedar. Y después le dice lo del agua. Yo no sé, para mí se me ocurre que Dios vio, a ver, ¿dónde son los menos? Los que menos hay. Bueno, a los que se arrodillaron, a esos los echás. Y te vas a quedar con los demás. Con un solo concepto. Tienen que ser pocos para que se reconozca que es Dios el que está obrando. No es con cuántos vayas, es con quién vas. Lo mismo le pasó a Moisés. Hay un paralelismo muy marcado entre la vida de Moisés y la vida de Gedeón. Después de su experiencia, sin contarle toda la historia de Moisés, eso lo va a leer dentro de unos meses en el próximo libro, que hoy ya entró a
a la editorial, faltan como 4 meses supongo todavía, sale desterrado de Egipto, todo el proceso del destierro por haber matado al egipcio, vivir 40 años en el desierto, ser un príncipe y convertirse en un sirviente, de príncipe ir a servir ahí a llevar las ovejas de otro, o sea, nada, perdió todo. Perdió su identidad, perdió prácticamente su linaje, perdió su posición, perdió sus riquezas. Supongo que él tenía cierto capital o le tocaba una parte de oro, qué sé yo, lo perdió. Así que obviamente en esa condición ella no era la arrogante que era, sino que después de tantos años, 40 años, cosa que le entre bien, bueno, Dios hizo un trato muy fuerte en la vida de Moisés. Lo tuvo que bajar de su condición para desde ahí después colocarlo en una nueva posición. Tiene que sacar ese tirano, convertirlo en un esclavo, para ese esclavo convertirlo en libertador. Un proceso muy complicado que Dios hace. Dios destruye la personalidad para después reconstruirla según su propia visión. Entonces en ese contexto Dios lo llama. Se le aparece la zarza y Dios le habla. Y Moisés está ahí delante de la zarza, él que se creía ya nada, y Dios le dice, Éxodo capítulo 3, versículo 10, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Algo parecido a lo que le dijo a Gedeón. Pero Moisés dice a Dios, ¿y qué soy yo para presentarme delante de faraón? O sea, otra vez, pensaba que Dios lo había elegido por su capacidad, pensaba que Dios lo había elegido por su fuerza, pensaba que Dios lo había elegido por su habilidad, su estrategia militar. No, nada. Capaz que lo eligió simplemente porque había aprendido a estar con las ovejas, capaz que porque tenía olor a bosta de oveja y por eso lo eligió, nada más, ninguna otra cosa. Entonces Moisés también tuvo que entender, versículo 12, por favor. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No es quien va, es quien te acompaña. No es con cuántos vayas, es quien está con vos. Y en el final de este versículo, ese final a mí sería muy largo, no me voy a detener en eso, pero ese final, te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán. A mí me recontramarcó ese versículo. Porque Gedeón le pidió señal, ¿no? Lo del vellón y todo ese mambo. Él también está pidiendo señal. Aunque no se la pidió directamente, esperaba una señal. ¿Cómo yo? Y Dios le dice, yo te voy a dar una señal. Bueno, dame la señal de que sos vos. Sí, cuando los liberes, cuando los saques, cuando lleguen al monte, ahí me van a adorar. Y te vas a dar cuenta que yo fui. O sea que era un poquito como las que me pasan a mí. Te vas a dar cuenta con el resultado. La señal no es la confirmación de Dios. La señal es el cumplimiento de aquello que Dios te mandó. Porque Dios nos manda a vivir, como dice Natalia, no es por vista, es por fe. No importa lo que veas, importa lo que sabes que Él te dijo que va a hacer con vos. En la lectura de hoy, y ya termino, están ahí haciendo ruido hace rato, en el devocional de hoy Dios me volvió a hablar de lo mismo, de este mismo tema. El devocional fue para otro lado, no era el enfoque, pero sí me quedó esta palabra en el corazón. No importa tu condición, ni cuán mal pienses de vos, no importa la mala o baja opinión que tengas de vos mismo, ni lo que te digan, ni lo que te señalen, ni lo que te ninguneen, ni bla, 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 bla. No interesa, no importa nada de eso. Es más, no importa lo que vos pienses de vos mismo, sino lo que Dios piense de vos. Y yo sé, porque parece que les escuchara, así como la película esa de que el que escuchaba a los animales hablando, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Doctor Dolittle, gracias. Yo pareciera como que los estuviera escuchando, que están diciendo, pero siendo yo lo que soy, ¿qué va a pensar Dios de mí? Bueno, te vuelvo a decir, tu opinión a Dios le importa un cuerno. Tu opinión no cambia, ni altera, ni mueve
el plan de Dios. Tu opinión sí te puede sacar y puede impedir que estés en el lugar donde Dios quiere que estés y recibas la bendición que Dios tiene para vos. En esta mujer, Juan 4:39, es ya casi el final de la historia. Ya la leyó hoy, espero que la haya leído hoy. Si no la leyó hoy, léala después. Si no la leyó, tal vez la conoce. Tendría que darle un pequeño panorama de la situación. Muy por encima, muy por encima. Era una mujer marginada, era una mujer no querida. Era la mujer que estaba en la lengua del barrio. Era la mujer señalada por las demás. Era la mujer que no se llevaba bien con nadie. Por eso no me llama nada la atención cuando arranca el capítulo que dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Parece que Jesús tiene una predilección especial por aquellos que pasan estas situaciones, que son así, enfrentados o ninguneados. Hay un montón de situaciones que nos llevan a eso. Era una mujer que no era aceptada en su medio. Después de toda esa conversación espectacular entre Jesús y ella, al final le dice, llama a tu esposo. Jesús es tremendo. Jesús, me encanta porque Jesús es cizañero. En serio es cizañero. Llama a tu esposo. No tengo esposo, dijo ella así, se quiso pasar por soltera, no sé. Capaz que le gustó Jesús, dijo acá, tienes razón. Dice, no tienes esposo. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Se quedó así, por eso después ella dijo, me parece que es profeta. Claro, la deschavó mal. Una condición degradante para la sociedad de la época. Una condición de marginación. Por eso no era aceptada por nadie. Pero dice, después de toda esta situación, versículo 39, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Usted sabe que muchas veces se menciona en el cristianismo o en las enseñanzas, en la predicación, se habla de Felipe el Evangelista, porque es aquel que el Espíritu lo arrebató y que le predicó al eunuco y que fue llevado de un lugar a otro y que era conocido el ministerio de Felipe, ya después de la resurrección, por supuesto, era el evangelista. Pero muy poco se habla, de ella casi nada, de la primera evangelista. O sea, Felipe no fue el primer evangelista de la Biblia, ni del Nuevo Testamento. El primer evangelista del Nuevo Testamento fue la Juana esta, que nadie sabe ni el nombre. O sea, ignorada, rechazada, marginada, señalada, ninguneada, despreciada, no aceptada. Muchos creyeron en Jesús por el testimonio que ella daba de él, a pesar de su vida. Y no termina ahí, sino que dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, volvió para atrás, por el testimonio que daba la mujer, me ha dicho todo lo que he hecho. Ahora sí 40. Así que, o el 41 era, 41, perdón. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. A ver, poneme un poquito en situación. Muchos creyeron en él porque ella les daba testimonio. Y muchos otros creyeron en él por lo que escucharon que él decía. Pero esos que escucharon lo que él decía, ¿cómo hicieron para escuchar lo que él decía? ¿Por curiosidad? ¿Por intriga? O tal vez para burlarse de ella, escuchando a la mujer que hablaba, dijeron, vamos a ver de qué payaso está hablando esta. Sea en forma positiva o en forma negativa, esta mujer se convirtió en la evangelista que atrajo a una multitud a los pies de Cristo. Yo no sé cuán inútil pensabas que eras, ya te dije, no te iba a preguntar. Ni qué poca cosa, ni cuán poco servís, ni cuándo te dijeron valés o no valés, no lo sé. Pero lo único que sí sé y que estoy totalmente seguro, y te lo digo con conocimiento de causa y protagonismo, porque esta es mi vida, totalmente seguro que si sos inútil, sos útil para la obra de Dios. Y que nada ni nadie te puede correr del propósito de Dios si simplemente te pones en el lugar donde Él te manda estar.
Si tal vez pensás que no, pero en este lugarcito, supongamos en la iglesia, en este lugarcito de la iglesia, ¿qué hago yo acá? Estás haciendo la obra de Dios. No, pero ¿y yo en qué soy útil para Dios haciendo X cosa? No quiero nombrar ningún ministerio para que nadie diga tal cosa, lo que sea. ¿Y qué puedo ser de útil? Está siendo útil para la obra de Dios. ¿Y yo qué puedo servir si no sé hablar como Moisés? Está siendo útil para la obra de Dios. ¿Y yo a quién voy a vencer si soy más chiquito, soy más pobre? Está siendo, como Gedeón, está siendo útil. ¿Y yo qué voy a decir si soy la peor de todas? Decía la fulana. Y convirtió muchos más que todos los otros. Así que ponete en pie. Gracias, Señor, por permitirme llegar hasta acá, que pensé que no iba a poder. Y ya sabes cómo viene la cosa, ¿no? Si estabas pensando en algún momento que no servías, ponete contento. Mejor, vamos a hacerlo más chocante. Si estabas pensando que eras inútil, ponete contento. Vamos a poner el nombre afuera, los inútiles. Ponete contento. Pero entendé, al ponerte contento, que sos útil para la obra de Dios. Que Dios te eligió para avergonzar al que sabe, o al que tiene mucho, al que dice mucho, al que puede hacer muchas cosas. Que sos útil para ocupar un lugar, que ese lugar tal vez es tan insignificante como, mire, mecánico, una chaveta insignificante. ¿Para qué sirve? Electricista, un fusible de porquería. ¿Para qué sirve? Carpintero, una pequeña cuña. ¿Para qué sirve? Tan insignificante es tu posición en tu lugar que si no estás, toda la obra se cae, se rompe, desaparece.